Y el mecanismo del voto voluntario preocupa ciertamente a algunas autoridades por la posible abstención de la ciudadanía. La propia presidenta Michelle Bachelet ha mostrado cierta inquietud y ha reiterado el llamado a votar. Queremos entender el escenario que viene. Para ello nos acompaña el director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, don Mauricio Morales. Bienvenido nuevamente. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. A ver, el tema del voto voluntario, voto obligatorio, tiene un origen, ¿no? En algún momento el Parlamento, por mayoría, vota que el voto que durante muchos años en nuestro país fue obligatorio para aquellos que estaban inscritos, se cambiara por inscripción automática, todos los mayores de 18 años, y voto totalmente voluntario. Esto en términos generales, ya vamos a ir al detalle, ¿incide directamente en la abstención o no de la gente que va a votar? Incide directamente en la abstención. De hecho, en Chile, desde el año 1929, el voto siempre ha sido obligatorio. La reforma que impulsó el gobierno de la presidenta Bachelet con el voto voluntario tiene un antecedente, eso sí. En el año 2004, el presidente Lagos envía un mensaje presidencial al Congreso, naturalmente, donde propone la inscripción automática y el voto voluntario. La participación cayó del 58% el año 2008, en las municipales del año 2008, a cerca del 43% el año 2012. Esto también se ha dado en otros países, pero claramente no fue la decisión correcta. Perdón, el mismo Ricardo Lagos que hoy día está diciendo que el voto debe ser obligatorio, ¿planteó que el voto debía ser voluntario? Exactamente. El año 2004 se envió un mensaje presidencial donde se sugería la inscripción automática, que es una buena decisión, pero la despenalización por el acto de no votar. O sea, suprimir las multas, transformar el voto obligatorio en voto voluntario. Por eso hoy día es un poco extraño que el mismo presidente Lagos, ya arrepentido del CAE, ya arrepentido del Transantiago, hoy día también está arrepentido de haber propuesto esta reforma constitucional. Ahora, ¿cuánto impacta? Veamos en términos globales. Ustedes, yo sé que tienen una serie de estudios, incluso a nivel internacional. Cuando los países cambian de voto obligatorio a voto voluntario, ¿cuánto cae la participación electoral? Porque entiendo que Chile, dentro de los países más desarrollados, de estos países de la OECD, no es el que menos vota. No es el que menos o el que vota, menos participa, más bien. Menos participa, claro. Dentro de los países de la OECD, Chile supera por pequeño margen a Suiza, por ejemplo, que tiene un régimen electoral distinto, repartido, como lo comentábamos recién hace poquito antes de entrar acá, por cantones. Y hay varias experiencias internacionales al respecto. Por ejemplo, el caso de Holanda. Holanda cambia su régimen electoral a voto voluntario el año 71 y la participación se deprime del 90 al 80%. En el caso de Suiza, que lo comentábamos recién, el año 75 se produce la reforma y se baja del 57 al 39, y también pasa lo mismo el año 98 con Venezuela, donde la participación promedio era del 70% y con voto voluntario baja al 60%. En el caso de Chile, la participación ha retrocedido de manera un poco más acelerada, lo que trae como consecuencia dos factores claves. En primer lugar, una reducción natural del volumen de participación, pero también un cambio en la composición de esa participación, donde se agudiza mucho el sesgo de clase. Fíjate que en la última presidencial, mientras en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, votaba aproximadamente entre el 60 y 70%, en Puente Alto, La Pintana, la participación estuvo en torno al 30%. Por lo tanto, con voto voluntario se agudiza el peso de los más ricos y se reduce el peso de los más pobres. Antes de ir al detalle de lo que está pasando en nuestro país, una última pregunta respecto de lo internacional. Dentro de este circuito, digamos, de este grupo de países más desarrollados, ¿son más los que tienen voto obligatorio o voto voluntario? En América Latina predomina el voto obligatorio, pero en los países de la OECD predomina el voto voluntario. Hay algunas excepciones de voto obligatorio con altísima participación, como son los casos de Australia, Bélgica. Pero en el resto de los países prima el voto voluntario. En América Latina es distinto. Por ejemplo, tenemos el caso de Uruguay, que es el campeón mundial, por así decirlo, de la participación, donde el porcentaje de participación bordea el 98%. Porque ahí tienen un sistema de sanciones creíbles frente a las personas que no votan. Algo parecido, pero a menor magnitud, sucedió en Chile con las reformas del año 58 y el 62. El año 62 se aumentan las sanciones para quienes no votaban, con penas, pero administrativas, que consistían, por ejemplo, en que tú no podías hacer algunos trámites frente a la administración, no podías cobrar un cheque, por ejemplo. Entonces, ese tipo de sanciones son mucho más efectivas que las sanciones propiamente pecuniarias. Ahora, de nuevo, respecto de lo que está pasando acá en Chile, me interesa esto que señalabas de este sesgo de clase, donde, claro, sectores más acomodados, con voto voluntario,
participan más que aquellos sectores que tienen menos ingresos. Aquí se ha planteado incluso la posibilidad de pagar el transporte, de que haya un día libre. ¿Cuáles son los incentivos para ir a votar en sistemas de voto voluntario? Mira, acá hay una que no doble... caiga, perdón, en el cohecho, evidentemente, Sí. o sea, en este incentivo económico para votar por tal o cual sector. Hay dos hipótesis. Una, que la abstención en Chile es estructural y por lo tanto, por más que tú le pongas transporte público gratuito, la participación no va a aumentar. Y para otros, la abstención tiene un carácter contingente, donde el transporte público gratuito y la aproximación georreferenciada de los locales de votación hacia el domicilio del ciudadano podrían estimular la participación. Esta idea de generar locales móviles donde la gente pueda votar, no necesariamente en el local que le queda a 20 cuadras, sino que exista un mini local cerca de su casa donde con la simple huella dactilar la persona vote y de inmediato se bloquee su root. O sea, eso tecnológicamente hoy día es posible. Es posible tecnológicamente y eso es lo curioso, pero si no somos capaces de tener un padrón creíble, es bien difícil que podamos avanzar en un régimen electoral donde la gente pueda realizar su sufragio de manera mucho más sencilla. Hay otros mecanismos también que en otros países se han utilizado. En el caso de Colombia, donde la participación igual fue baja en el último plebiscito, se pueden entregar puntajes para las personas que quieren acceder a vivienda, puntajes para las fichas CAS, puntajes para acceder a la administración pública. Existen incentivos. O sea, el que vota tiene más posibilidades de acceder a todo el resto del sistema público, digamos, en diferentes instancias. Exacto. Pero lo peor hoy día, Mauricio, sería reponer el voto obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque reponer el voto obligatorio implica aumentar las chances de los candidatos populistas o los candidatos outsiders. Tú me dirás, ¿pero por qué se da eso? Si el voto obligatorio se supone que estimula la participación. Si es que nosotros obligamos al rabioso o al descontento a ir a votar, la pregunta es si lo va a hacer por los candidatos más institucionalizados o si va a tomar alternativas exógenas al sistema de partido. ¿Eso ha pasado en otros lados? Eso sí ha pasado en otros lados y de hecho pudo pasar en Chile el año 2009. Si es que uno compara los resultados de la predisposición a votar por Meo, por Enrique Jominami o por Frey, en los no inscritos, Meo superaba a Frey en un 30%. Los no inscritos votaban por Meo, tenían la intención de votar por Meo, en un 31% y por Frey en un 19%. Si hubiese existido el voto obligatorio de todos los habilitados para votar, Meo hubiese pasado segunda vuelta. Ahora, respecto de lo que está ocurriendo con la campaña en Chile, más allá de lo que pueda decir el voto voluntario obligatorio, ¿ustedes en el Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales tienen ya alguna estimación de cuál podría ser la participación en la próxima elección municipal? Lo que tenemos claras dos cosas. Primero, que ha aumentado la fragmentación. Ante la elección de 2012 teníamos 11.057 candidatos, ahora estamos pasando los 14.000. Tenemos casi un candidato por cada 1.000 electores. Eso tenemos claridad. Y respecto a la participación, por lo menos las encuestas a las que nosotros hemos tenido acceso, nos indican que esa participación podría perfectamente estacionarse por debajo del 40%. Si es que en la elección anterior votó el 43%, no sería extraño que en estas próximas elecciones bajáramos del 40%. La pregunta es si eso es bueno o malo para la democracia o si el hecho de que la gente participe o no participe es una señal de fortalecimiento del régimen. Tenemos experiencias de países donde la participación es altísima y la calidad de la democracia es muy baja. Sí. En Uruguay participa mucha gente, alta calidad de la democracia, pero también tenemos países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, donde la participación también es alta, pero la calidad de la democracia es baja. Ergo, participación no explica calidad de la democracia y lo que podemos estar observando acá en Chile es lo siguiente. La gente no se interesa en participar porque siente que el régimen está consolidado, que no hay mucho en juego, a diferencia de lo que sucedía en los 90, donde sí había algo en juego. Ahora, ¿cuánto de esta participación o no participación dice relación con la nueva ley electoral? Por ejemplo, en el tema de la propaganda. Hemos visto el reclamo de algunos candidatos que dicen, ¿sabe qué? Ahora ya no puedo colgar carteles en cualquier lado, en cualquier lugar. Estoy restringido, digamos, por el servicio electoral y por esta nueva norma a algunas plazas, a algunos parques, a ciertos tamaños. Y ellos, o algunos de ellos, argumentan que esta nueva norma, más restrictiva desde el punto de vista de la propaganda, les impiden dar a conocer su candidatura, sus propuestas. ¿Tienen razón? Y se supone, sí tienen razón, porque se supone que a menores niveles de información y con mayor volumen de candidatos, esta combinación corre a favor de los incumbentes, es decir, los alcaldes que buscan la reelección, porque, te pongo un ejemplo, Arica
y Antofagasta y en el norte en general, la fragmentación es altísima. En Arica hay más de 100 candidatos, lo mismo que en Maipú y en Valparaíso, 100 candidatos a concejales, estamos hablando. En Arica hay 11 candidatos al alcalde. A mayor volumen de información disponible, aumentan los costos para que la gente se informe, y esto no solamente podría deprimir la participación, sino que aumentar el poder de los incumbentes. Pero te tengo un dato. El año 2012, la mitad de los municipios renovó su alcalde. O sea, esta idea de que los alcaldes se eternizan en el cargo tiene más que ver con un sesgo en la mirada de los datos que en una mirada más general. Es cierto que hay alcaldes que van por su séptimo periodo. Son 7 alcaldes los que buscan su séptimo periodo. Pero de los 345 alcaldes que estaban en 2008, retuvieron el cupo 175, prácticamente la mitad. Y en concejales pasa algo más o menos similar. El problema está en la Cámara y en el Senado, donde la renovación es mucho más lenta. Ahora, respecto de la participación por género, ahí también tenemos otro tema, y ya las cifras dan cuenta, de nuevo, de una participación mayoritariamente masculina en las candidaturas tanto alcalde como concejal. Así es, sin perjuicio de que en esta última elección, en esta última inscripción de candidatos, el porcentaje de mujeres haya aumentado a cerca del 20%, 19%, que es la cifra histórica más alta, pero están compitiendo en menos comunas. Por lo tanto, hay una especie de concentración de candidaturas femeninas en menos comunas en comparación con la elección anterior, pero esto se explica básicamente porque tenemos más listas también. Claro. Por la alianza compiten 3 listas de concejales, UDI, RN, PRI, Evópoli, y por el lado de la nueva mayoría también compiten 3 listas. Por lo tanto, se abrió más espacio para las mujeres, pero la gran prueba de fuego para estos asuntos de género van a estar en la próxima elección parlamentaria, cuando entre a regir la ley de cuotas. De todas maneras, hoy 80% de candidatos hombres. Y desde el punto de vista etario, en la renovación de la política de la cual tanto se habla. Fíjate que el CERVEL arrojó un dato bien interesante. En el caso de los hombres tenemos una alta población de candidatos jóvenes y viejos, pero en el caso de las mujeres hay una altísima concentración entre mujeres de 45 a 60 años. Por lo tanto, no hay una gran renovación, pero sí tenemos un mayor número de candidatos jóvenes. Y aquí otro dato importante. Para las elecciones del año 2013 nosotros hicimos un estudio sobre el efecto que tenía la edad de los candidatos sobre la participación electoral. Y nos dimos cuenta que la presencia de candidatos jóvenes favorecía la participación, o al menos no hacía que la participación bajara a niveles tan violentos. Y eso habla bien de que la renovación de la política podría estimular la participación electoral. Bueno, de hecho, a nivel de votantes hay un grupo importante que por primera vez va a votar. ¿Son ellos los que realmente concurren a las urnas, o hay también, especialmente en el sector, estoy pensando 18 o 21 años, digamos, que son los que nunca han tenido la posibilidad siquiera de ir a votar? ¿Hay algún registro de cuál es el nivel de participación de ellos? Sí, fíjate que en unos datos que estuve mirando antes de venir acá, encontré que en las elecciones anteriores salieron 2,5 millones de personas que habitualmente votaban, y entró 1,5 millones de personas que nunca habían votado. El problema es que, el resultado es que esos nuevos votantes tenían más o menos el mismo comportamiento electoral que los viejos votantes, porque no hubo un cambio muy violento en las preferencias electorales. Por tanto, esta idea de que los nuevos votantes vienen a cambiar la política no es tan así. No tenemos registro exacto de cuántos jóvenes efectivamente participaron, pero sí tenemos evidencia de que el padrón electoral, que antes de la entrada en vigencia de la inscripción automática estaba cargado hacia las personas de 40 años hacia arriba, hoy día está mucho más equilibrado, pero claramente con menos predisposición de los jóvenes a participar. Mauricio Morales, por último, habrás visto toda la polémica, recordemos a nuestro público, entre el servicio electoral y el registro civil, todo esto a raíz de que el registro civil, sin contarle muchas veces a la gente, cada vez que alguien iba a hacer un trámite, a renovar la cédula de identidad o algún otro tipo de trámite ante este servicio, habría cambiado el domicilio electoral, y esto está generando todo un conflicto, toda una polémica entre ambos servicios. Ayer mismo conversábamos aquí en 24 horas con el presidente del directorio del servicio electoral, Santa María, Patricio Santa María, que no da una cifra definitiva. Se estima que podrían ser cerca de 400.000 personas a las que se les cambió unilateralmente el domicilio electoral por parte del registro civil, un grupo que, si es que no va a votar, podría definitivamente cambiar un panorama importante del escenario de las próximas municipales, ¿o no? Sí, esto es un problema institucional serio. En México, por ejemplo, el padrón lo gestiona una institución independiente.
En el caso de Chile, la información proviene directamente del registro civil. Si es que el registro civil notifica un cambio de domicilio, el CERVEL no tiene la potestad hoy día para gestionar propiamente su padrón. De hecho, si es que el registro civil no declara como fallecidas algunas personas, van a aparecer necesariamente en el padrón. Lo vimos en la elección pasada, y eso va a seguir sucediendo. Mientras no tengamos una ley que le dé mayores autonomías y recursos al CERVEL, hay que recordar que el CERVEL ahora tiene que fiscalizar a 14.000 candidatos. Es imposible, humanamente imposible que lo haga, y por lo tanto... Con los recursos que tiene. Con los recursos que tiene, y es muy probable que comencemos a ver vulneraciones a la ley, porque los candidatos van aprendiendo, ya saben que no los van a estar fiscalizando, y por lo tanto esa vulneración a la ley va a ser mucho más fácil, y lo vamos a observar, te lo aseguro, con mayor fuerza en las próximas elecciones legislativas. ¿Vulneración por qué lado? ¿Perdón? ¿Vulneraciones que se darían por qué lado? Por mayor gasto en campaña, mayor publicidad, porque no va a haber un control exhaustivo. Es imposible que podamos controlar a todas las comunas y la cantidad de propaganda que van colocando los candidatos. Y, por otro lado, que vamos a tener un mayor número de candidatos en la próxima elección legislativa, porque cambió el sistema electoral. Claro. O sea, cada lista va a poder presentar 183 candidatos. Antes cada lista podía presentar 120. Vamos a tener más listas en competencia, y si es que en la elección de 2013 tuvimos 470 candidatos a diputados, ahora no te extrañe que sobrepasemos los 1.200. Ahora, respecto de los electores de los cuales hablábamos, aquellos a los cuales se les cambió el domicilio electoral, ¿esto podría incidir en una incluso menor participación? Gente que de pronto va a llegar el día 23 de octubre al que ha sido habitualmente su lugar de votación, y ocurre que ya no es ese. Eso va a pasar, va a suceder, y va a suceder porque la gente difícilmente se informe de si hay gente que no sabe si le cambiaron el domicilio o no, y como tú dices, se va a enterar el mismo día de la elección. Sí, pero desde el servicio electoral dicen está toda la información en cervel.cl. En Cervel, pero la gente no conoce mucho cervel.cl, y tampoco como no está muy interesada en participar, a lo mejor va a tomar las elecciones del 23 como una simple rutina y va a asistir a su local de votación de siempre, y va a encontrar que no está inscrito en esa mesa, le van a notificar que está en otro lado, y probablemente eso también deprima la participación electoral, naturalmente. Y como el voto es voluntario, no hay ninguna multa de por medio, no va a haber incentivo, digamos, para buscar el otro local de votación. Como no hay transporte público gratuito, esa persona para trasladarse tendría que pagar locomoción, y como no existe transporte público gratuito, entonces se va a ir a la casa. Y ahora sí, la última, Mauricio Morales, agradecido nuevamente de la presencia esta mañana. Estas son, en definitiva, en la lectura que hacen los múltiples analistas esa misma noche, 4 elecciones. Alcaldes, concejales, pero también el número de votos en la elección global de alcaldes y el número de votos en la elección global de concejales. Por lo mismo podría haber 4 triunfadores o 4 derrotados, digamos, además de cada una de las elecciones locales. ¿Por dónde hay que leer los resultados del 23 de octubre? Yo te agregaría un quinto, y creo que es uno de los más importantes, ¿Cuál? que es el porcentaje de población gobernada por cada coalición. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo ganar Pirque que ganar Puente Alto. Claro. Para efectos de sumatoria, las dos comunas suman lo mismo, son 2 comunas, pero en la población de Puente Alto es ostensiblemente mayor que la de Pirque. Por lo tanto, si es que yo gano las comunas más grandes, podría estar gobernando a mayor porción de chilenos, pero tener menos número de alcaldes. Y los partidos y las coaliciones se van a basar en esos 5 criterios. Ahora, ¿cuál va a ser el más importante para estimar el resultado de la próxima elección legislativa? Va a ser el porcentaje de votos que los partidos obtengan en la elección de concejales. ¿Por qué? En las elecciones anteriores, las elecciones de concejales sistemáticamente predicen mejor el resultado de la elección legislativa en comparación con la elección de alcaldes, porque la elección de alcaldes corresponde a un voto mucho más personalizado. O sea, uno tiende a identificar al candidato o candidata por el cual va a votar. Exactamente. En el caso de concejales pareciera no ser tanto y uno vota más por el partido. Vota más por el partido. De hecho, Mauricio, si es que no tenemos tiempo ahora, pero te lo podría demostrar, en los candidatos a concejal y los candidatos a core, el candidato que ocupa la primera posición en el voto tiene un bono electoral, porque la gente identifica la marca, no conoce a los candidatos porque son muchos, y tiende a marcar el primero. Pero eso lo podemos hablar en otra oportunidad. Con el binominal, entonces, la elección de concejales pronosticaba muy bien el resultado de la elección legislativa. Ahora, como el sistema electoral cambió para elegir diputados, vamos a elegir entre 3 y 8 diputados por distrito, entonces también vamos a tener una mayor fragmentación de candidatos, y por lo tanto la marca de la coalición o la marca del partido va a ser el atajo informacional de la gente para emitir su sufragio. Por eso sostengo que, mirando la elección de concejales, vamos a tener mejor puntería para predecir la elección legislativa. Pero claramente, de estos 5,
yo diría que hay dos relevantes, que son el porcentaje de población gobernada y el porcentaje de concejales de cada pacto o coalición. Y se hace cada día más difícil para candidatos independientes que no pertenecen a ningún partido, digamos, el lograr algún resultado electoral favorable. De hecho, en concejales el número de independientes bajó, el número de candidatos independientes bajó de 107, si mal no recuerdo, a 91. Y en el caso de alcaldes independientes subió un poco, pero siempre los independientes tienen menos chance. Muy bien, Mauricio Morales, muchísimas gracias por revisar. Quedan, como decíamos,